Bueno, entonces bienvenidos a la clase. Eh, vamos a, vamos a trabajar hoy día con la planilla que les acabo de mandar, eh, explicándoles un poco las partes de Excel. ¿Ah? Excel en el fondo es una planilla de cálculo que tiene distintas celdas, ¿ah? Eh, en las cuales ustedes pueden explorar, pueden moverse en ella. ¿Ah? Eh, las celdas están denominadas con un número de una letra que corresponde a la columna. Por ejemplo, ahora tengo seleccionada la celda D7. D es la columna y 7 es la fila. ¿Ya? Así que Excel se mueve con filas y columnas. ¿Qué pueden ustedes ver en una planilla Excel? Aquí arriba, al centro, arriba y al centro, aparece el nombre del archivo. ¿Okay? Que ustedes debería aparecerles clase 2 si descargan el archivo que les mandé. En mi caso dice clase 2 resuelto porque vamos a completar el trabajo aquí y yo también después les voy a reenviar la planilla con las anotaciones que yo haga en esta hoja. Bueno, la planilla, o sea, el libro, ¿ah? Este es un libro que tiene distintas hojas. ¿Ah? Un libro Excel se divide en distintas hojas. Yo creé una hoja nueva aquí donde aparece un círculo con un signo más. ¿Ah? Puedo crear todas las hojas que yo estime conveniente. ¿Ya? Fíjense que ahí creé 3 hojas. Incluso las hojas yo puedo moverlas de ubicación. Por ejemplo, fíjense que creé 3 hojas y voy a mover la hoja 3, la voy a cambiar de posición. Mire. La tomo la pincho con el botón izquierdo y sin soltar el botón puedo arrastrarlas a otra ubicación. Las hojas además puedo cambiarles nombre. ¿Eh? Aquí cambiar nombre y ponerle un nombre que corresponda a la actividad que yo quiera desarrollar. También puedo eliminarlas, por ejemplo, fíjense, pinché la hoja 2 y hice botón derecho y pongo eliminar o cambiar el nombre también. También si las tengo seleccionadas, con el botón derecho puedo marcarlas y ponerle un color distinto, por ejemplo rojo, ¿ok? O ustedes pueden cambiar el color ahí que a ustedes les acomode. ¿Qué más? Bueno, eso es un poco con las hojas. ¿No? Ustedes pueden eliminar la hoja. Voy a eliminarla, voy a quedar solamente con la hoja 1. En la esquina inferior derecha, ustedes van a ver que aparece marcada por defecto, siempre se abre en esa opción la vista normal de la hoja. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ver todas las celdas. ¿Ah? Pero existen otras formas de ver la hoja. O sea, lo típico es manejarse así, en la vista normal. Pero si ustedes quieren, por ejemplo, también podrían poner la vista que está a un costado, que es diseño de página. ¿Okay? Y aquí aparece muy parecido como es una hoja Word, ¿ah? Pero aquí de hecho aparece, igual ustedes pueden moverse a través de la celda, pero les aparece aquí arriba la regla, ¿ah? Igual como en Word. Pueden agregarle algún encabezado. Y además lo otro importante es que aquí ustedes pueden ver la separación de hojas. ¿Eh? O sea, ustedes pueden ver que hasta en este caso, por ejemplo, puedo poner información hasta la celda A47. Y en la celda A48 ya me saltaría a la siguiente página. Otra forma de ver en la planilla es con la vista que está a un costado que se llama diseño de página, que si ustedes la pinchan, en este minuto yo no tengo nada escrito, así que les va a aparecer plomo. ¿Ya? Pero me voy a ir a la vista normal
Y fíjense que al poner la vista normal, ahora me aparece entre la columna G y la H, me aparece una línea punteada que antes no se veía. Y esa línea punteada me recuerda que si escribo algo, alguna información en la columna H va a formar parte de otra hoja nueva cuando se imprima. ¿Ah? O sea, no hoja desde el punto de vista de la hoja de Excel, sino que cuando se imprima va a aparecer en otra lámina. Además, también por defecto aparece en zoom en 100 y ustedes pueden agrandarlo arrastrando el cursor a más, o si quieren también pueden verlo más pequeño. Miren cómo se ve así. Así que ustedes deben acomodarlo al tamaño que ustedes consideren adecuado para ver la información que van a ir anotando. En las columnas, como las filas, tienen un ancho predeterminado, ¿ah? Que ustedes igual pueden configurar para que se abra la planilla Excel en un tamaño distinto, pero por defecto siempre viene así en el tamaño del tamaño estándar, que significan 80 píxeles en fíjense que dice 10,71 y entre paréntesis dice 80 píxeles. Y en las columnas. Y en las filas dice 15 y 20 píxeles. Fíjense que dice 1071 y este dice 15, o sea, aparentemente no tiene nada que ver esa información. ¿Ah? La primera medición que entrega es una medición que tiene que ver con la cantidad de caracteres que se pueden escribir en la celda. En la celda estoy pensando en cada una de estas celdas. Se pueden escribir 10,71 píxeles en las columnas y en las filas se pueden escribir 15 puntos. Y como no sé por qué, la verdad es que desconozco por qué motivo siempre Excel muestra un tamaño, aparece un tamaño en, en- en caracteres y en puntos, pero después entre paréntesis aparece la cantidad de píxeles. Y esa es la unidad de medida que, mm, que es estándar. ¿Ah? Porque como si sé que la columna es 80 píxeles, si yo pongo aquí, puedo agrandar, fíjense, puedo también poner 80 píxeles acá y aquí me queda un cuadrado. No recuerdo exactamente bien, pero me parece que 32 píxeles es 1 centímetro. Ahí no recuerdo bien la cifra, se los averiguo para la próxima clase. Eso. Además, yo aquí tengo oculta la cinta de opciones, me gusta trabajar sin esa cinta, pero de hecho, a ustedes probablemente le aparezca la cinta de opciones visible constantemente, yo la oculto siempre. Y aquí existen varias cintas de opciones, está por ejemplo inicio, donde tengo prácticamente que ver con los formatos del texto que se escriba. eh, Puedo definir algún color tipo de letra, tamaño de la letra. Por ejemplo, vamos a escribir una palabra que siempre se usa en programación. Hola mundo. ¿Ah? Lo escribí en la celda C3, ¿ah? Y le puedo cambiar el tamaño el tipo de letra o la fuente. ¿Ah? Le puedo poner una fuente cualquiera. Le puedo cambiar el tamaño. Aquí tengo un combo box, o sea, una lista de opciones para poner eh, algunos tamaños predeterminados, pero por ejemplo, fíjense que no aparece 30, pongo 36, pero si yo quiero 30 lo puedo editar acá. ¿Ah? Y le puedo poner tamaño 30. Eh, Le pueden poner negrita, cursiva, subrayar. Eh, También por defecto aparece alineada a la izquierda, pero ustedes pueden alinear en el centro o alinear a la derecha. Y pueden poner que esté la alineación horizontal en la parte inferior, al centro o en la parte superior. Aquí no se alcanza a ver porque el texto es bastante grande, ¿ah? Pero agrandémoslo acá, fíjense, ahí está.
puedes poner medio o arriba. También es posible incluso el texto escribirlo no solamente en horizontal, sino que en un ángulo ascendente o descendente o como texto vertical, ¿ah? Girado hacia arriba, girado hacia abajo, son alternativas. Em, o pintarlo, o cambiarle el color de la letra, todo eso en la etapa de diseño. Son como las cosas más importantes que ustedes pueden ver. En otra parte de las siguientes opciones dice insertar, aquí podemos insertar tablas, gráficos, ya nos vamos, más adelante vamos a ver estas características especiales. También podrían dibujar, si tienen una tableta, por ejemplo, para dibujar, pueden presionar aquí y escribir, poner notas ahí. Eso en insertar, en dibujar, perdón. En diseño de página pueden ver el tema de los márgenes, para la impresión, que puede ser normal, ancho, estrecho. Esto es lo mismo que Excel. Aquí está muy parecido a Excel. Usted pueden cambiar la orientación, el tamaño de la hoja. Otra cosa que sirve mucho, acá fíjense que aparecen marcadas las celdas, cada celda aparece aparecen líneas horizontales y verticales, y ustedes pueden ir acá a diseño de página, y donde dice líneas de división, presionar y ya no se ven. O ustedes pueden marcarla y cuando se impriman se van a mostrar esas líneas. ¿Qué más? Bueno, acá hay el tema de insertar fórmula, que lo vamos a ver en esta clase. Y digamos que aquí la cinta de opciones es bien extenso, es muy extenso. Oye, aquí alguien que me dice, no me abre el Excel. Qué extraño. Y ciérrelo, Nicole, y trate de abrirlo de nuevo. A ver qué podrá hacer. Creo que el archivo que usted subió, no sé por qué no me da como la opción de abrirlo en Excel. Me salen puras cosas raras. No le aparece. ¿Y a alguien más le pasa eso? A ver, compártame su pantalla. Acá está. ¿Se ve? Ahí está compartiendo. Sí, es que se queda pegado. Espera un segundo. Bajo, ahí está, apareció. Se queda pegada esta cosa. No sé si será porque, bueno, hace como 10 minutos, no, antes de la clase, son las 6:20. Ya, ahí veo. Ay, yo no sé cómo meterme a Zoom de nuevo, Yo como que estoy desaparece. compartiendo. Ahí está, estoy mirando lo que usted está compartiendo. Sí, pero no puedo como entrar a Zoom para descargar de nuevo el archivo. Pero en las descargas acá ¿Sí? me sale la clase de Excel 2, me sale en blanco. Y cuando intento entrar, me da... Oh, Pero parece como que no tuviera instalado el Excel. claro, pero sí lo tengo. Y antes de la clase instalé el Office también. Y me Abre dan como Excel. estas opciones. Ya, abre Excel. ¿Uno nuevo? ¿Sí? Ya tiene el 2010. Sí. Veamos. Está lentísimo desde que lo instalé el Office. Descargue el 365. Ya, Sí, se archivo, descarga, pero no sé archivo, qué onda. en archivo, ¿Archivo? abrir. Ah, acá. Y busco Claro, el documento correcto. y no me aparece en descarga.
No sé qué te pasa. Eh, ya, a ver, pero no cierre, cancele eso. Cancele donde está y váyase a la carpeta donde tiene el archivo, ¿Ya? el archivo que se descargó recién, Clase está 2 en el Excel. escritorio, ya, ok, ya, entonces, eh, por favor, vaya de nuevo a archivo, En Excel, en Excel, archivo. abrir, Me voy al escritorio. al escritorio, Tampoco aparece. ya, a ver, cancele ahí, cancelar, vaya al archivo que está en el Excel, ahí, botón secundario, con el Shift, abrir con, arriba, ya, ponga, baje, eh, ponga Microsoft Office 2010, el que tiene arriba. Mm, No. Ya, vámonos de nuevo al Excel, a su Excel. Archivo, abrir nuevamente. Ya, ahí es donde dice todos los archivos, miren, baje un Acá. poco, ¿sí? Marque ahí, ponga todos los archivos. Aquí estará clase de Excel. ¿Ya? Ese. Tiene otro formato que el especificador ponga así, deseo abrirlo. Oh, maravilloso. Gracias, Ya, profe. Perdón ¿listo? por la interrupción. No, ya, Profe, ¿a dónde mandó ese archivo? al chat, lo envío de nuevo, ¿A dónde, perdón? Sí, porfi. Envíalo de nuevo, profe. al chat. Sí, por favor. Ahí, descárguenlo, por favor. Ya, voy a compartir ahora nuevamente la planilla. Bueno, aquí estábamos. Ya, entonces, bueno, aquí hay una cinta de opciones que ustedes pueden utilizar y vamos a ver, de a poquito vamos a ir viendo varias de ellas. No todas, pero varias. Ya. em, Ya estábamos aquí, entonces inicio que yo puedo configurar el formato de lo que se va escribiendo. ¿No? Le puedo dar formatos, puedo centrarlo, lo que se escriba. Yo puedo escribir algo y centrarlo, o puedo escribirlo acá y puedo, como les decía, puedo hacerle alinear a la derecha o centrarlo. Si Profe, tengo, disculpe, ¿sí? envió el archivo al chat, ¿cierto? Porque no Al me chat, aparece. al chat. Ah, de ser donde está el teléfono. Ya, Claro, en el profe. teléfono no le va a aparecer. Ahora yo puedo seleccionar más de dos celdas, y podría combinarlas. Y aquí en las siguientes opciones me dice combinar y centrar. ¿Ok? Y ahí aparece combinado, o sea, tomé dos celdas y las junté. ¿Ya? Eso son como cosas así bien básicas que se pueden hacer con Excel, así como desde el punto de vista del formato. Le puedo poner color, centrar ahí. Yo les pido que ustedes profundicen un poquito en eso. Ya.
Miren, vamos a ir a la hoja que se llama autorrellenar. ¿Ya? Aquí aparecen un par de ejercicios que vamos a ir resolviendo. Mire, algunas cosas que se pueden hacer con autorrellenar en Excel. Dice, seleccione las celdas A3 y A4 y arrastre. Vamos a ver números consecutivos. Fíjense que en la A3 aparece un 1 y en la A4 aparece un 2. Entonces voy a seleccionar las dos celdas y cuando selecciono, y fíjense que yo puedo mover el cursor justo a la esquina inferior derecha y el cursor va a cambiar. Fíjense que es una cruz blanca y se va a transformar en una cruz negra. ¿Les aparece a ustedes? Sí, profe. Ya. Y ustedes pueden hacer clic sin soltar con el botón izquierdo y arrastrar. Por ejemplo, hasta acá. Y fíjense lo que ocurrió. Al poner 1 y 2, Excel entiende que luego viene, usted quiere poner números consecutivos, entonces dice 3, 4, 5, 6, 7, 8 y puedo llegar hasta la última celda, que es la celda 1.048.576. Puedo arrastrar todo lo que yo quiera, hasta el número que yo esté buscando. Pero no solamente puedo hacer números consecutivos, sino que fíjense que aquí dice 2 y 6. Yo puedo seleccionar el 2 y el 6 y hacer la misma operación, y fíjense lo que va a ocurrir. Dice 2, 6, 10, 14. O sea que le está agregando 4 a cada celda. 2 y 4 son 6, 6 y 4 son 10, 10 y 4, 14, 18, 22. Pueden hacer eso. Incluso fíjense, miren, voy a borrar esto, y voy a tomar el 2 y el 6, pero además voy a tomar una celda en blanco. Y voy a arrastrar. Y fíjense, cuando arrastro, Excel dice, bueno, él quiere sumar 4 y luego dejar una línea en blanco, un espacio en blanco. 2, 6 en blanco. 10, 4, o sea, 10, 14 en blanco. 18, 22 y en blanco. O sea que también Excel entiende eso para el autorrellenado. ¿Me van siguiendo? ¿Se entiende? Sí. Ya. Bueno, dice seleccione y arrastre la celda C3. Dice día de la semana. Aparece el lunes. Bueno, ustedes pueden escribir lunes. Yo aquí se lo di aquí anotado para que sea más fácil. Lunes, y yo puedo arrastrar también y me van a aparecer los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, hasta que repite el día lunes. Ya se hace un ciclo. Y aquí me preguntan, ¿por qué aquí somos 4? Porque fíjese que puse números aleatorios, puse dos números, el 2 y el 6. Entonces, si yo los tomo, Excel entiende que lo que quiero es a la celda que sigue sumarle 4 unidades. 2 más 4 me da 6. Entonces él entiende que le voy a ir sumando de a 4 cada vez que vaya bajando. Si ustedes, por ejemplo, cambian ahora ponen 7, no va a pasar nada, pero si los selecciono, me va a ir sumando de 5. ¿Ya? Así que esa es una particularidad del autorrellenado. Y fíjense esto otro que hice. Tomé del 2 al 6 y una alternativa es arrastrar, ¿ok? Pero cuando ya al costado de lo que yo quiero autorrellenar hay celdas rellenas, por ejemplo, fíjense que aquí completé del 1 hasta el 8, y en la celda que está a continuación tomé el 2 y el 6 y voy a ponerme a arrastrar, pero antes de arrastrar, cuando el cursor se cambia y deja de ser blanco para transformarse en negro, voy a hacer doble clic. Y automáticamente Excel dice, lo que él quiere es autorrellenar justo hasta la misma cantidad de unidades que la celda, que el grupo de celdas anterior. También puse lunes punto, lun punto, que es como el día de la semana corto, ¿cierto? Lun. Y si hago doble clic o arrastro, me va a aparecer los días de la semana cortados. Dice lun, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lun. Y si sigo arrastrando, se va a ir repitiendo constantemente. También puedo hacer eso con los meses del año. Enero, y bueno, parece hasta agosto, pero yo podría seguir arrastrando
y se van repitiendo los meses hasta donde yo quiera. Y así como los puedo poner el mes entero, también lo puedo poner con 3 iniciales. Fíjense, puse enero, voy a arrastrar, me aparecen todos los meses, pero con 3 caracteres. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Voy rápido o voy bien al ritmo? Profe, a mí me autorrellena todo excepto los días de la semana corto y los meses cortos. Me pone para abajo LUM y para abajo enero en el otro. No me sigue. Aunque ponga fecha corta en la cosa de donde están las opciones para poner general, número, contabilidad, fecha corta. Compártame su pantalla. Aquí. Acá. Si hago doble clic, me aparece así. Igual que en el enero corto. Aunque ponga que es fecha corta o el general. Yo lo tengo como general. El general tampoco me funciona. A ver, pruebe poner enero, ¿cierto? Y abajo ponga febrero. ¿Ya? Y tome los dos y arrastre. Enero, enero, abril. Pero quizás si tomo... Ay. Usted tiene configurado el Excel en inglés. Fíjense que le aparece en inglés los meses. Sí. December, January. Y eso estaba viendo. Ahí sí. Sí. ¿Y cómo lo pongo en español? ¿Hay algún...? En archivo. En archivo. Opciones. Idioma. Idioma. Está en español. Ya. No, es en configuración regional, pero ahí no recuerdo bien. Le Corta. puedo, Sí, pero le puedo un decir problema. la próxima clase cómo hacerlo. Lo voy a anotar en mi agenda. Ya, profe, gracias. Pronto en mi agenda para contarle cómo se hace. Ya, gracias. Ya. Voy a anotarlo. Completar. Y le cuento la próxima clase. Bien. Veamos, sigamos. Ya. Fíjense que me aparece, bueno, puse aquí en la celda G3 una fecha, puse 1 de octubre del 2020. Voy a arrastrar. Y si yo arrastro, le estoy diciendo, Excel entiende que lo que yo quiero hacer es poner el día que sigue después del 1 de octubre, que es el 2, el 3, hasta el 8 de octubre. Bueno, porque arrastré hasta el 8, pero podría arrastrar más allá. Ya me voy a referir en las próximas clases a los formatos de fecha y eso lo vamos a ver más adelante. Ya, fíjense que ahora en el que sigue, que está a un costado, dice 1 de octubre y luego dice 11 de octubre. Si selecciono los dos y arrastro, le va así como en el caso de la columna B, estaba sumando de a 4 días, o de 4 números en realidad. Acá dice, bueno, 1 y 10 son 10 días. Entonces, del 11 de octubre, 10 días más sería 21 de octubre, 31 de octubre, 10 de noviembre y así. 20 de noviembre. Y si yo sigo arrastrando, va a continuar sumándole 10 días a las fechas. Fíjense ahora en la columna I. Dice 1 de octubre y luego dice 1 de noviembre. Si selecciono los dos y los arrastro, me va a ir sumando un mes. 1 de octubre, 1 de noviembre, 1 de diciembre, 1 de enero, etc. ¿Ya? Fíjense que ahora dice 2001 en el
en la celda A15. Si yo 2001 lo arrastro, si lo arrastro, se va a repetir el 2001, ¿eh? Porque Excel no entiende qué es lo que quiere hacer con él. Pero a un costado aparece no sé si le apareció un cuadro aquí, como de alternativas de autorrellenado. No sé si les aparece. Por lo menos si tienen instalada la versión 365, sí les va a aparecer. Y si ustedes lo marcan, acá dice, pregunta, ¿qué es lo que quiere hacer? Copiar celdas, serie de relleno, rellenar formato solo, rellenar sin formato, relleno rápido. Entonces podríamos probar qué ocurre si pongo relleno rápido. Bueno, no pasó nada. Si marco serie de relleno, marco ahora, dijo 2001, 2002, hasta el 2009. ¿Ya? Recuerden, dudas, me interrumpen nada más. Profe, ¿lo puede repetir, por favor? Que Sí, justo claro. estaba viendo. Voy a repetir, voy a tomar la celda A15 y voy a arrastrar. ¿Ya? Y cuando suelto el botón izquierdo, se copió 2001. Y aparece un cuadro de opciones de autorrellenado, que si yo lo marco, le puedo pedir que haga una serie de relleno y Excel acaba de entender que lo que quería era sumar distintos números, sumarle 1, 2001, 2002, 3, etc. ¿Ya? En el fondo, estas son sugerencias que hace Excel. Es un autorrellenado para tratar de trabajar un poco más rápido. Son alternativas que ofrece. Ya. En la celda que está a un costado, en la celda B, B15, aquí me equivoqué, celda J3, nada que ver, la celda A13. Y esta es la celda B13. Ya. Bueno, la celda que está al lado dice etapa 1. Y si yo arrastro el etapa 1 hasta la celda B23, Excel va cambiando y pone etapa 1, 2, 3, 4 hasta la etapa 9. ¿Ya? ¿Qué ocurre con el siguiente? Si yo selecciono el grupo de celdas de la C13 hasta la C14 y arrastro, perdón, C15 hasta la C16, y yo arrastro esas letras, Excel ahora no entiende que lo que quiere hacer es A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, no sé. No entiende eso. Entonces, ¿qué hace? Pone A, B, A, B, A, B, va repitiendo esos dos caracteres. ¿Ya? Si quisiera poner A, B, C, es más complejo, hay una fórmula más complicada, pero no tendría mucho sentido hacerlo. Bueno, A, B, que se repite. Y otra cosa que también es autorrellenado, yo aquí le puse autocompletar. Fíjense que yo había anotado algunos nombres antes. Puse Andrés, Fernanda, Sofía, Lilian. ¿Ok? Si yo empiezo a escribir, por ejemplo, voy a escribir Francisca y yo presiono la F, Excel me pregunta, se rellena, o sea, en el fondo aparece como rellenado el nombre, Fernanda, el nombre que ya había escrito antes. Está autocompletando Excel. Si yo aprieto Enter, va a copiar exactamente nuevamente Fernanda, fíjense. Y si vuelvo a escribir la F, me va a preguntar de nuevo, ¿quiere volver a escribir Fernanda? Pero no, yo puedo poner aquí, si agrego otra letra, porque me quería poner Francisca, cuando pongo la R, y ahí ya no me sigue preguntando si quiero completar, porque
estoy escribiendo un nombre distinto. Pero probemos con Lilian. Voy a escribir Luis, o ya, sí, Luis. ¿Ah? De nuevo me pregunta, ¿quieres escribir de nuevo Lilian? No, voy a escribir Luis. Voy a escribir Sonia, fíjense. La S, me está preguntando Sofía, escribo la O y me sigue preguntando, ¿quiere escribir Sofía? Entonces eso ayuda para autocompletar, por si acaso, para ir trabajando más rápido. Es como que Excel es inteligente, digamos, y me estaba preguntando si quiere volver a escribir Sofía. Pero cuando pongo el siguiente carácter y él se da cuenta que no tiene nada que ver con los anteriores, ya no me sigue insistiendo. El tema que tiene el autocompletar es que ya puse Sonia, existe Sofía y Sonia, ¿ok? Entonces si escribo S, O, no me sugiere nada ahora. Pero si escribo la N, me pregunta, a lo mejor quiere escribir Sonia de nuevo. Y ahí no sé, vamos a cambiar otro, no sé qué nombre, otro nombre continúa con Son. Ya, pero si te pongo Enter, repite. Por eso cuando yo ponía Andrés no me parece nada porque la palabra que está justo arriba de Andrés dice autocompletar. De hecho, si escribo au, me pregunta, ¿quieres autocompletar? Y si no me arrepiento de eso, aprieto escape. ¿Ya? ¿Vamos bien? Van a salir cansados hoy día. Está extenso. Ya, bueno, vamos a fórmulas y funciones, que es la siguiente hoja. Dice, aquí aparece en el grupo de celda de la A3 hasta la A7, aparecen unos números, dice 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Y me dice, obtenga el valor de B3 más 3. ¿Eh? En el valor de B3, entonces yo voy a escribir con una fórmula, voy a escribir igual B, fíjense que voy a hacer referencia a una celda. El número 3 está en la celda A3. ¿Okay? Entonces voy a poner A3. Y fíjense que cuando marqué A3, se seleccionó con un segundo plano la celda A3. Para que ustedes sepan que esta va a ser una fórmula con ese valor. Y yo le voy a poner más 3. Le voy a apretar Enter. 3 más 3 es 6. ¿Okay? Y ahora me dice autocomplete. Voy a hacer doble clic acá. ¿Qué es lo que hizo? Al 3, al 3 de la celda A3 le sumo 3. Al 4 que está en la celda A4 le sumo 3. 4 más 3 son 7, 5 más 3 son 8, 6 más 3 es 9, 7 más 3 son 10. ¿Me siguieron lo que hice? Sí, profe. Ya, excelente. Ya. Bueno, no solamente esto se puede hacer con fórmulas, sino que también con algunas funciones. También vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos arriba, pero ahora le vamos a sumar 3 con la función suma. Fíjense que recién pusimos igual y tomamos referencia a una celda y le sumamos 3. Ahora voy a poner igual suma, y me aparecen varias opciones de fórmula. Me voy a quedar con solamente suma. Cuando pongo suma y ya el cursor está seleccionando, fíjense, cuando yo pongo suma, me puedo mover por las opciones con las flechas que están para arriba y para abajo. Pero me voy a quedar en suma porque eso es lo que quiero hacer, generar una suma. Y aprieto Tab en mi teclado, está encima de la tecla que dice bloqueo de mayúscula, que es una flecha a la izquierda y una flecha a la derecha. Aprieto Tab y me muestra un paréntesis. Y luego del paréntesis me dice número 1, punto y coma, número 2, punto y coma, y podría sumar un número 3, un número 4, etc. En este caso, lo que quiero sumar es
el valor de la celda A12, entonces puedo escribir A12 o con el cursor moverme hasta que encuentro la celda A12 y la marco. Y al marcarlo, en la fórmula se muestra A12. O sea, puedo escribirlo o marcarlo con el ratón. Punto y coma. Fíjese que cuando pongo punto y coma me aparece la opción de número 2, número 3. Cuando escriba el número 2 y ponga punto y coma, me va a preguntar número 3 y número 4. ¿Ah? Para que yo pueda ir ingresando más números. Ese otro número puede ser otra celda o un número. En este caso, yo quiero que le sume a esa celda 3. Entonces voy a poner 3 y voy a cerrar paréntesis. Y lo que acaba de hacer es, a la celda A12 le acabo de sumar 3. Y puedo arrastrar la fórmula. ¿Sí? Voy a hacer un ejercicio muy parecido, pero para que vean que no solamente puedo hacer una fórmula tan simple como sumar, o aplicar la función suma y sumar, sino que puedo hacer esto a través de cualquier otro tipo de fórmula. Dice aquí, por ejemplo, que utilice la fórmula que aparece ahí en costado, que dice igual a 19. Veamos, igual a 19 por 5 menos 2 elevado. El elevado yo lo hago con el al 94. Elevado a 3 más 1 dividido por A19. O sea, puedo escribir una fórmula larga si yo quiero. ¿Ok? Me dio 7,333. Y puedo arrastrar esta fórmula. Y me va a entregar otro resultado. Después incluso yo puedo explorar, y fíjense que cuando yo exploro en la barra de fórmulas van viendo cómo se van cambiando las celdas. A19, después dice A20, A21, 22, 23. ¿Ah? Lo mismo para el caso anterior, cuando puse suma de A12 más 3, después suma A13 con el 3, A14 con el 3 y así. Eso es lo que tiene que ver con fórmulas y funciones. Bueno, algunas funciones. En realidad, cuando ustedes quieran poner una fórmula, en la celda deben escribir igual. Y luego de eso, Excel sabe que usted va a escribir una fórmula o una función. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se entiende? Ya, súper. Ya, vamos a ver la siguiente hoja, que es referencia relativa y absoluta, que son otras cosas que se pueden hacer con las celdas. Ya, dice referencia relativa. 1. Seleccione la celda C3, ya, ahí está la C3, y arrastre hasta C7. Se lo voy a tomar, voy a esperar que el cursor cambie y voy a arrastrar hasta, bueno, en este caso voy a llegar hasta el C9, ¿ok? Para completar todo. ¿Qué tiene la celda? La celda C5. Esa celda, si ustedes ven la fórmula, dice igual B5. O sea, tomó la celda la celda B5 y le sumó 2. Y si veo la celda que está a continuación, que es la celda C6, fíjense que la celda 6 en la fórmula dice igual B6 más 2. O sea que la fórmula fue arrastrando. Si ustedes están en una celda y apretan F2, pueden editar la fórmula o lo que esté escrito en esa celda. ¿Ven? Entonces, aquí la referencia Profe, fue relativa. ¿Sí? ¿no puede repetir? O sea, es que lo bajo y no se me repite la fórmula. Muéstreme su pantalla. Ya, tiro.
Acá. Ay, ay, sí. Ahí sí, Sí, estoy excelente, haciendo como... excelente. Ya. ¿Listo? Deje de compartir nomás. Se me quedó pegado. Ahora sí. Ya. Mm, Eh, Ahí yo dejé de compartir su pantalla. Estoy Ya. compartiendo la mía. Ya, fíjense entonces que esto que estamos haciendo es una referencia relativa. Si se dan cuenta, en la fórmula, cuando fuimos arrastrando, se fue arrastrando la fórmula también. ¿Ah? Y fue tomando relativamente distintas celdas. Ahora dice, seleccione la celda D5 y arrástrela hasta H5. O sea, voy a arrastrar, no solamente puedo arrastrar hacia abajo, sino que también puedo arrastrar hacia el lado. ¿Qué fue ocurriendo? A diferencia de lo que recién habíamos visto, recién habíamos hecho la siguiente suma. A la celda B5 le sumamos 2 y siempre fue sumándole 2 a la celda que se iba arrastrando. Ahora, lo que hicimos en la celda, desde la D5 hasta la H5, cuando arrastramos para el lado, se puede ver que no solamente se puede hacer referencias relativas utilizando una constante, un número, sino que también puede ser utilizando otras celdas. Fíjense que aquí dice C5 más B5. Entonces, cuando arrastro, se fue también corriendo la referencia relativa. Entonces, ahora es 3 más 4. Y luego fue 4 más 7, 11 más 7, 18 más 11. ¿Ven? Entonces, también se puede arrastrar hacia el lado. Incluso ustedes quieren, pueden tomar, fíjense, voy a seleccionar ahora el grupo de celdas desde D5 hasta H5 y las voy a arrastrar. ¿Y qué ocurrió? Que se fue copiando la fórmula anterior. ¿Ya? Estas son referencias relativas. Y para terminar la clase de hoy, me va a quedar las operaciones matemáticas para la siguiente clase. Vamos a ver que existen no solamente referencias relativas, sino que también podremos hacer referencias absolutas. Imagínense, aquí tengo un cuadro que me dice, me muestra a los trabajadores, hay 5 trabajadores, cada trabajador muestra un sueldo, 226, 350, 445, ¿sí? Y vamos a hacer un nuevo sueldo, vamos a aumentar el sueldo. De 226 le vamos a sumar 20.000 pesos. Al 350 yo quiero que también le sume 20.000. Entonces miren, lo vamos a hacer primero, nos vamos a equivocar primero, miren. Voy a poner igual C16, que es donde está el sueldo del trabajador, le voy a poner más 20.000. ¿Okay? Yo quiero que le sume 20.000. Y está correcto, fíjense que 226 más 20.000 son 246.000. Ahora voy a arrastrar la fórmula, fíjense, cuando la arrastro me apareció un error. ¿Va? ¿Por qué me habrá aparecido error? ¿Qué habrá pasado aquí? Miren, me volvió a salir error por acá. Veamos. La primera celda, que es la celda D16, me aparece la fórmula que yo acabo de escribir. Perfecto. Pero lo dejé en términos de una celda relativa. Y que si veo la celda que está a continuación, que es la celda D17, aprieto la tecla F2, F2 para editar, y fíjense que ahora me dice C17 más D15, o sea que se acaba de correr en el fondo la celda. ¿Ah? ¿Y qué pasa? ¿Por qué aparece 691? Porque lo que hizo fue sumar 445 más 246.000. ¿Por qué me salió error en la celda D19? Bueno, porque sumé 268.000, le sumé un error.
que dice más exclamación valor. ¿Ya? Entonces, estos valores están malos. ¿Cómo soluciono eso? Bueno, voy a editar la fórmula. Lo que yo quiero que se quede fijo es el sueldo de aumento de 20.000 pesos. Eso yo quiero que no cambie. Entonces, voy a editar la fórmula y me aparece ahí C16 más D14. La celda que yo quiero que quede fija en todo momento es la celda D14. Entonces voy a apretar la tecla F4 una vez. Y cuando lo aprieto una vez se forma un signo peso delante de la referencia, delante del número de la celda. De nuevo, fíjense que la celda se llamaba D14, estoy posicionado encima de la celda D14 y voy a apretar la tecla F4. Y me acaba de generar algo que aparentemente no tiene sentido. Fíjese, me sigue apareciendo 246.000. Pero cuando yo arrastro la fórmula, ahora sí me muestra el resultado porque lo que acaba de pasar es que quedó fijo el valor de 20.000. ¿Ven? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Estamos bien? Ya. Y ¿Cómo hago la referencia absoluta? Entonces es poniendo un signo peso delante de la columna y un signo en peso delante del indicador de fila. O sea, me queda, también pude, en vez de apretar F4, cuando yo construí la fórmula, pude haber escrito igual signo peso, el nombre de la columna, signo peso, el nombre de la fila. Y también me hubiera servido la referencia absoluta. ¿Ya? Y vamos a ver referencia mixta. ¿Ah? Profe, una consulta. Sí, ¿Se aprieta solamente F4 o algo más con el F4? F4 nada Ah, más. solamente. Ya, ok. Gracias. ¿Ya? Lo hago de nuevo, mire, fíjese. Igual C16, esa es la que yo quiero que sea relativa porque quiero que vaya cambiando trabajador por trabajador cuando yo arrastre la fórmula y le voy a escribir más, yo aquí le he puesto más 20.000, ¿ok? Y no hago ninguna referencia absoluta. Pero le voy a poner más y voy a hacer referencia a la celda D14 para que cuando yo cambie el valor de la celda D14 le cambie para todos el sueldo. Entonces, seleccioné igual D14 y antes de apretar Enter, ustedes ponen F4 y se va a formar un signo peso delante del nombre de la fila y del número de la columna. Ya. Y ustedes pueden arrastrar esto. Ya, vamos a ver referencia mixta. Fíjense que aparece escrita una fórmula en la celda J18 y dice signo peso y 18. ¿Qué es lo que está haciendo ese signo peso? Está haciendo referencia a que va a quedar fijo la columna I. Y el número 18 va a cambiar cuando yo arrastre la fórmula hacia abajo, me va a aparecer, así como esa dice I18, después va a aparecer I19, I20, I21, I22. Por otro lado, después digo por J signo peso 17. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que acabo de dejar fijo la fila número 17 y va a ir cambiando la columna. Veamos que sí es cierto. Me voy a posicionar en la celda J18, voy a esperar que se cambie la forma del cursor
y voy a arrastrar la fórmula hacia la L18. ¿Ya? Y se acaba de copiar la fórmula, podría revisarla, fíjense que lo que acaba de hacer la referencia aquí fue cambiar el número de el número de columna o la letra de columna. En el primer caso era J y después fue K, fíjense, fue K y después fue L. Y si es que yo tomo estos y los arrastro ahora, de nuevo, pero los arrastro hacia abajo, me forma este cuadro, y fíjense que si yo edito cualquier fórmula, tiene una coordenada directa. Fíjense que este es I19 por K17. ¿Ya? Y vamos a ver otro tipo de referencia mixta, pero ya no a través de generar referencias mixtas, sino que utilizando el nombre del rango. Miren, aquí aparece la producción, dice 200, 300, 150, 600, 120. Los voy a seleccionar todos. Cuando los selecciono todos, aquí arriba, en la esquina superior izquierda, me dice O18. O18 es la celda, O18, pero me muestra solamente, me dice O18, pero si yo miro la hoja, está seleccionado todo ese rango de datos. Ese grupo de datos se llama producción, así que voy a escribir aquí donde dice el nombre, donde dice cuadro de nombre, le voy a cambiar y le voy a poner producción. Y voy a apretar Enter. O sea que de ahora en adelante, todo este rango, desde la desde la O18 hasta la O22, se llama ahora producción. Fíjense que aquí aparece el nombre. Dice producción. Y ahora lo que voy a seleccionar, los porcentajes del almacén. Entonces voy a seleccionar desde P17 hasta R17. Y a este le voy a poner almacén. Enter. ¿Ya? O sea, hasta el momento no hemos hecho nada. Pero aquí me voy a poner en la celda ahora P18 para la idea de escribir igual como recién. ¿Ah? Fíjense que recién puse signo peso y 18 por signo peso, perdón, por J, signo peso 17. Y hago referencias mixtas. Ahora lo que voy a hacer en la columna P18 voy a escribir igual, voy a escribir una fórmula y voy a escribir produ. Fíjense que cuando ya escribo produ, me dice, ¿usted quiere trabajar con el grupo de celdas que se llama producción? Le pregunta ahí a alguien. Y le pongo, aprieto Tab, porque quiero que sí, producción. Y producción, fíjense que cuando lo marqué producción se quedó en un cuadro azul, todo lo que era producción. Y le voy a pedir multiplíquelo por almacén. Almacén. Y se da cuenta que ahora, cuando estoy en almacén, Excel me pregunta, ¿usted está hablando del almacén de Excel? Le pongo que sí con el tab. Y luego dice producción en azul, punto almacén en rojo, y aprieto tab, aprieto enter, y se autocompletó sola. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? ¿No? Ya, excelente. No hay dudas. O entendieron todo o no entendieron nada. Abre asistencia. Voy a dejar la asistencia abierta. Tienen que contarla pronto porque en 5 minutos se cierra. Y eso, pues espero que les haya gustado la clase. Profe, ¿puede hacer de nuevo la última parte, porfis? Sí, sí, sí. Un segundo. Les voy a mandar por el chat, por favor. Profe, ¿dónde mandó la asistencia? Ah, ahí está. Ahí, Nada. ahí le mandé por el chat. Sí.
Ya, contéstenla por favor son 5, bueno, no se demora nada, 1 minuto se demora, pero tienen hasta 5 minutos para hacerlo. Nicole, ¿usted qué? Ah, me pidió que mostrara de nuevo lo último que hice. Voy a esperar 1 minuto para que puedan ingresar al link y puedan ponerse presentes. Ya. Lo último era esto, referencias mixtas. ¿Qué parte? ¿Qué parte le explico de nuevo? La parte de la fórmula. La fórmula, ya. Sí. Claro. Entonces, usted tenía seleccionado los rangos. A este rango le puse producción y al rango de los porcentajes le puse almacén. Me pongo en la celda P18 y pongo igual y escribo pro. Fíjese que ahí me está apareciendo distintas fórmulas que podría usar. Entonces voy a poner pro do y cuando pongo pro do me dice, me estarás preguntando por el rango, el nombre que acabas de crear. Le digo que sí, le aprieto tab, producción, y de hecho se selecciona el rango de celda de producción y le pongo por, y ahora voy a escribir almacén, ok, ese quiero, tab, y aprieto enter, y queda seleccionado. Ahora, si no le pasó lo que a mí, y solamente quedó el valor 50 en la celda P18, entonces usted puede arrastrarla. Ay, sí, eso me había pasado. Ah, eso era. Gracias, profe. Ya.